días, niños. Espero que estén todos cómodos en su casita, relajados, pero no tanto, porque tienen que estar en su teléfono, computador, tablet, en cualquier dispositivo, pero conectados acá a esta hora en la clase de física. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, ¿sí? Y cómo calcular esta cuestión que les traigo a continuación. ¿Cómo se llama este tema? Volumen, ¿sí? Algo que trabajamos a diario, pero en realidad no sabemos o a veces se nos olvida la definición. Yo les traigo una definición corta, sencilla, pero que es eficaz. El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo, así, tan sencillo. Entonces, el espacio que es la longitud, tanto bidimensional como tridimensional, que ocupa un cuerpo, una piedra, cualquier cosa sólida o líquida gaseosa que haga que el espacio se expanda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el volumen? Vamos a determinar el volumen tanto en líquidos como en sólidos. Y de eso se trata el experimento que vamos a hacer a continuación con los materiales que les pedí. ¿Sí o no? Listo. Entonces, vamos a empezar. Para determinar el volumen de un líquido en física, en física, en un laboratorio de física se determina utilizando ciertos materiales o instrumentos volumétricos, como el cilindro graduado, la pipeta, la bureta u otros similares, haciendo una lectura del volumen en el instrumento por la posición del menismo. Sí, así se llama, menismo, no mecanismo, sino menismo. ¿Qué es el menismo? El menismo es la cobertura de la superficie que se forma, ¿sí?, en la parte superior cuando vertemos el agua. Esa curva que ustedes ven allí, que a veces es cóncava o convexa, esa curva, mientras el agua salta, eso es el menismo. Entonces, como lo pueden ver acá, se calcula cuando la curva es esta, se calcula la parte inferior como el máximo. Y cuando la curva es esta, se calcula como el punto superior, convexa o cóncava. Eso es un menismo. Acá está la definición. Entonces, específicamente el volumen de un líquido se determina colocando directamente el líquido en el recipiente volumétrico y observando la leyenda del instrumento correspondiente a la posición del menismo. Ya les decía a ustedes que estas dos, tanto cóncava como convexa, se llama menismo. Tan sencillo como verter un líquido en la probeta. ¿La probeta qué es? Esto que tengo a mi derecha, eso es una probeta. Verto el agua y busco la escala hasta donde llega el agua. Así yo mido el volumen de un líquido. En esta oportunidad le traje varios líquidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un líquido? Ya ustedes lo trabajaron, les parece que lo tienen muy claro, sin embargo yo les traigo una definición. Un líquido es un estado de la materia en la cual las partículas pueden deslizarse sobre otras y tomar la forma de su recipiente. Sin embargo, las partículas no se pueden separar para tomar el volumen de su contenedor. Esta última parte. Sin embargo, las partículas no se pueden separar para tomar el volumen del contenedor. Una cosa es que yo verta líquido en cualquier recipiente, pero a diferencia del gas, él no va a tomar toda la capacidad del recipiente. Por ejemplo, un vaso medio vacío, medio lleno. Si nosotros le tiramos líquidos, él va a quedar a la mitad. Pero si le colocamos gas, el gas lo que hace es tomar todo el espacio correspondiente al recipiente. A esta parte es que se refiere esta definición. Entonces, ya sabiendo que es un líquido, ya sabiendo cómo calcularlo, venimos a calcular el volumen de un sólido. Eso es ya lo que vamos a diferenciar: volumen de un sólido, volumen de un líquido.
Para determinar el volumen de un líquido hay muchas formas. Yo le traigo una en especial, que es muy sencilla. No hay que utilizar grandes cosas. Entonces, primero utilizaremos un recipiente. Con uno basta. Ya más adelante lo van a ver. Se mide el volumen del agua. ¿Pero qué volumen? Volumen inicial. ¿Sí? Como acá la flecha lo tiene, se mide este volumen. Fíjense que es la curva menismo. Ya se acuerdan que es menismo, ¿no? Entonces, luego introducimos el objeto en el recipiente, en este caso, un objeto sólido, cualquier objeto. Recuerden que esto es para calcular el volumen de un sólido, no de líquidos, pero se trabaja con los líquidos. Entonces, fíjense que al introducir el objeto sólido, el agua sube, ¿sí? Porque el agua le aplica una fuerza a la piedra, le llamo piedra a esto, llamémosla piedra, a la piedra hacia afuera para que ésta se hunda. Pero la piedra le hace una fuerza de igual manera al agua hacia arriba. Por eso es que el agua le toca subir, ¿sí? La piedra viene a desplazar el espacio que está ocupando ese líquido, lo está tomando para él. Y el líquido, como no puede hacer nada, lo que hace es subir. Entonces, luego vamos a marcar esto que está acá, que es el volumen final, y se mide el volumen del agua desplazada por el objeto. Esta parte que está acá, esta diferencia que está acá, esta y esta, se llama agua desplazada por el objeto. Para poder calcular el volumen de este objeto, en específico este experimento, se utiliza la fórmula de un cilindro, porque el objeto en este caso, el recipiente en este caso es un cilindro. Esa es la fórmula que vamos a utilizar nosotros en el experimento. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Vamos a calcular primero la distancia. Esta distancia, estoy marcando como azul, es la que a mí me interesa, que es el agua desplazada. Esta distancia que está acá es relacionada con el volumen del objeto. Entonces, aplicando la fórmula para hallar el volumen de un cilindro, es que vamos a calcular el volumen de ese objeto en particular. Sin embargo, no voy a entrar en tema porque eso es parte del experimento. Luego, la diferencia de volumen será el valor de volumen del objeto. O sea, esta diferencia en azul viene siendo el volumen del objeto, como lo dice en esta parte que está acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Espero que sí. Luego vamos a pasar, déjame buscar una pluma, ¿listo? Ya entendiendo cómo determinar el volumen de un sólido y de un líquido, acá les traigo ciertos sólidos. Los sólidos se dividen en dos pequeños subpuntos: sólido regular y sólido irregular. Aquí les voy a mostrar la diferencia entre uno y el otro. El sólido regular, es decir, un sólido con forma geométrica definida como el cubo. Entonces, cualquier objeto que tenga una forma definida en geometría se llama sólido regular. Pero para resumir, y como a mí me gusta llamarlo, el sólido regular es un objeto que sus dimensiones se pueden medir con líneas rectas o círculos perfectos. Así de sencillo. Fíjense que en geometría todas las figuras geométricas se miden con líneas rectas o círculos perfectos. A eso, cuando unimos esas dos definiciones, le llamamos sólidos regulares, que entre ellos sería el cubo, el prisma recto, el cilindro y la esfera. Cada uno de ellos tiene una fórmula particular para calcular el volumen. Entonces, pila con esta fórmula, que es la que vamos a trabajar, que dice que el volumen del cilindro, que es el experimento que ustedes van a hacer, es igual a pi. ¿Cuánto es pi? Correcto,
3.14. Por la altura, ¿cuál es la altura? Allá en el experimento, la altura viene siendo el agua desplazada por el radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos el radio? Hay muchas maneras de calcular el radio. Con la diagonal, con la circunferencia. Entonces, más adelante vamos a ver cómo calculamos el radio. Y la fórmula para calcular el volumen en una esfera. ¿Listo? Esto es, le trae solo 4 sólidos regulares, pero hay una infinidad. Ahora vamos a calcular el sólido en uno solo, regular. Que en este caso, ¿cómo se llama esto? ¿Un cuadrado? No, un cuadrado no. Un cubo. Un cuadrado es solo una cara del cubo. ¿Cuántas caras trae el cubo? 4. No, se las dejo allí. Se calcula el volumen base por ancho por altura. Entonces, vamos a cambiar el color de la pluma. Base por altura por ancho. ¿Listo? Así se calcula el sólido regular, pero en este caso cubo. Entonces, como un cubo, todos sus lados son iguales. ¿Por qué? Porque cada cara de un cubo es conformada por un cuadrado. Y los cuadrados, todos los lados son iguales. Todos forman ángulos de 90 grados. Por eso el cubo, todos los lados son iguales. Si un lado mide 1, todos los demás miden 1 centímetro. En este caso mide 1. Sería volumen es igual a base, que es 1, ancho, que es 1, y altura, que es 1. ¿Eso es igual a qué? 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Todo es 1, correcto. Pero muy importante esto, centímetros al cuadrado. El volumen siempre se mide, centímetros cúbicos. El volumen siempre se mide en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo 3 unidades en metros. Entonces, la base, 1 centímetro. Estamos hablando de centímetros, no de metros. Entonces, cuando calculamos todo esto, el exponente del centímetro va a ser 1. No se ve, pero siempre es 1. Entonces, cuando tenemos, según la potencia, bases iguales, que es el centímetro, ¿listo? Lo que hacemos es sumar los exponentes. ¿Y cuántos exponentes tenemos? 1, 2, 3. Por eso, el volumen siempre va a ser cúbico. Cúbico, no al cuadrado. El cuadrado es el área. Muy importante ese detalle, ¿listo? Para los próximos problemas que vamos a resolver. Sólido regular. Acá les traigo un prisma, pero hay una cantidad de sólidos regulares y vamos a calcular también. Entonces, un prisma, es una figura tridimensional con dos bases paralelas congruentes y caras rectangulares de lados. El prisma es nombrado por el polígono que forma su base. Entonces, el volumen de un prisma regular se calcula igual: base, ancho, altura, base, ancho, altura. Déjenme borrar esto acá, que listo. Sólido regular. Volvemos a calcular un sólido regular, que en este caso es un prisma. Acá les traigo una definición de qué es un prisma. Es una figura tridimensional con dos bases paralelas que vienen siendo 1, 2, congruentes y las caras rectangulares de lados. El prisma es nombrado por el polígono que conforma su base. Ese es igual que el cubo. Base, ancho, altura. Entonces tenemos ¿cuántas unidades? 3. 3 centímetros. Sumamos el exponente 1, 2, 3.
y la unidad de volumen es centímetros al cubo. Igual, 16, que es la base, 9, que es el ancho, y 4, que es la altura. Total, 576 centímetros cúbicos. Pila allí. Acá les traigo otra forma de calcular un sólido regular. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De un cilindro, correcto, un cilindro. Entonces, se calcula el volumen es igual a pi por la altura por el radio al cuadrado. Entonces, acá está. Pi, que es 3,141516. Entonces, 3,141516 por 7, que es la altura, por 2 al cuadrado, que es 4. Da como resultado 87,96 centímetros cúbicos. Las fórmulas que les di anteriormente, tienen que anotarla en una hojita porque vamos a hacer problemas de esto. ¿Listo? Acá algunas fórmulas regulares como esfera, otra esfera. Y acá vamos a hablar de sólidos irregulares. Si los sólidos son regulares es toda figura que está definida por la geometría, los sólidos irregulares es ¿qué? ¿Sí? La figura que no está definida, una figura que no está definida. Entonces yo le voy a leer un poco la definición. Si es un sólido irregular, es decir, un sólido sin forma definida, lo que yo les hablaba, como una roca, el volumen se determina a través del método del desplazamiento de agua. Ya habíamos hablado de esto. Solo en el caso de que el material no sea soluble en agua y sea más denso. Es decir, vamos para allá, que se hunda y no flote. La única manera para calcular el volumen de un sólido irregular es que éste se hunda. Por ejemplo, si lanzamos un pedazo de madera y no se hunde, nosotros no podemos calcular el agua desplazada. La idea es que se hunda y desplace agua. Esa es la única manera de calcular el volumen por este método. Dice, volumen del sólido. En este caso, el objeto que introduzcamos acá, que tiene que ser ¿qué? Por acá está la palabra. Se me perdió. Soluble, muy importante, en agua. ¿Listo? Que se hunda y no flote. Cualquier objeto, por eso yo le decía a ustedes en el audio que tiene que ser un objeto lo suficientemente pequeño para que entre por la boquilla que van a utilizar, pero muy pesado. Si no se hunde ese objeto, no podemos hacer el experimento. Ojo, si yo tengo un corcho, ese corcho no se va a hundir. Entonces busco algo que en verdad se hunda para que este objeto desplace agua. Se calcula el volumen agua más sólido. Entonces determinamos el volumen del agua, determinamos el volumen del sólido, menos el volumen del agua. Entonces es con esta fórmula que vamos a calcular el volumen de ese objeto. Acá está bien especificado. Entonces, niños, espero que le haya aprendido algo a esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dejar unos pequeños problemas para que lo resuelven. Les voy a dejar el formulario también para que calculen el volumen de ciertos sólidos. Por último, pasamos ¿a qué? A lo que viene a continuación. A lo que viene a continuación es un pequeño experimento que preparé para ustedes, pero que ustedes lo van a replicar en su casa, duplicar en su casa, como ustedes quieran llamarle. Tienen que seguir las instrucciones en el video y con ayuda de su mamá, de su papá, que los grabe explicándola. Este video no puede superar 2 minutos. Entonces, tenemos que organizarnos qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir para que el video no supere 2 minutos. Tampoco es que lo vamos a decir en 50 segundos. No. Nos tomamos el tiempo y 2 minutos es suficiente. Oído el tambor, 2 minutos. Seguir las indicaciones, grabamos el video. Ese video va
a la plataforma, no al WhatsApp, no al correo, a la plataforma, y yo voy a corregir todo lo que hicieron en el experimento. Entonces, pendiente en el experimento, por favor, que viene a continuación. Hola niños, en esta oportunidad vamos a hacer un experimento con el tema que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es? El volumen. Vamos a calcular el volumen experimental de objetos irregulares. Entonces, o sólidos irregulares. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la regla, la hoja blanca, el Sharpie, el objeto irregular pero pesado, el vaso transparente. Si ustedes pueden conseguir uno más grande, sería mejor. Yo conseguí este es el que tengo. Y el vaso, un recipiente con agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes de empezar, ¿sí? Vamos a calcular con la regla el diámetro de la circunferencia, ¿sí? Yo conseguí esto, pero ustedes traten de conseguir un envase lo más cilíndrico posible, porque esa es la fórmula que vamos a utilizar. El diámetro sería 5. Entonces utilizaríamos el radio. ¿Cuánto es el radio? Ahí se los dejo. Vamos a vertir agua en el recipiente transparente por lo menos por la mitad, ¿sí? De manera que cuando introduzcamos el objeto, el agua no se desborde. Entonces, 1. Hasta ahí, hasta donde ustedes consideren. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso sería tomar el Sharpie y marcar hasta dónde llegó el agua. En esta oportunidad llegó hasta ahí. ¿Listo? Ese es el volumen del agua sin el objeto. ¿Esto para qué? Para poder calcular la distancia que hay entre hasta dónde llega el agua y después que introduzcamos el objeto, hasta dónde llega el agua de nuevo. Entonces, posición inicial, una posición final, antes y después. Luego que marquemos allí, vamos a introducir, obviamente el objeto, fíjense lo que yo conseguí, cualquier cosa que tengan en su casa les sirve. Entonces, yo lo até a una cuerda para poder sacarlo y no hacer desorden. Entonces, introduzco el objeto y voy a marcar hasta dónde llega el agua nuevamente. ¿Listo? Una vez ya realizado esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el agua del recipiente. Con la regla vamos a determinar, por eso cuando le decía, la distancia que hay de la parte más honda de la copa hasta la primera raya que está acá. Hasta la primera que fue la inicial. Hasta acá. Supongamos que fueron, no sé, 10 centímetros hasta acá. Entonces marcamos que acá hay 10 centímetros. Y luego vamos a marcar la diferencia que hay de la posición inicial a la final. Esto sería 1 centímetro completo. Entonces, esta distancia que está acá es 1 centímetro. Ya teniendo estas medidas, vamos a calcular el volumen que ocupa este objeto, ¿sí? El volumen que ocupa este objeto simplemente con una fórmula que se las tengo aquí, al lado de mi cabecita, donde la ven. Entonces, con esa fórmula ustedes van a calcular el volumen, pero adicional a eso, ustedes van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Van a grabar un video haciendo el mismo experimento, pero que no supere una duración de 2 minutos. Tratar de que sea un poco rápido. Ese video lo van a subir a la plataforma, pero en la reunión de Zoom les voy a dar 1 minuto a cada uno para que me explique qué hizo. ¿Sí? Quiere decir que esto lo tienen que montar en una mesa cerca del computador para que en la reunión cada uno me explique en 1 minuto qué hizo y cómo calculó y cuánto le dio el volumen. ¿Listo, niños? Entonces los invito
a montar su experimento, trabajar su experimento, calcular el volumen del objeto que ustedes consiguieron, porque esa es la discusión que vamos a tener en la estrategia de Zoom. Entonces, manos a la obra, a trabajar.